Hablemos de Patreon. Llegamos a la recta final de esta serie de vídeos, la verdad. Estoy muy ilusionada por haber conseguido hacer. No quise hacerlos de una forma como súper mecánica. Quería que fuera una conversación casual, como entre amigos. Entonces estoy muy contenta por el resultado. Ya por mí. Y el vídeo de hoy es el penúltimo vídeo en el que os voy a dar trucos para Patreon. Es que no sé si decir problemas o no, porque me parece muy feo decir trucos para superar los problemas de Patreon, porque no es así. Pero si hablamos de los retos en los que te puedes enfrentar cuando tienes una página de Patreon, yo creo que hay algunas cosillas que podemos tener en cuenta. Este vídeo, o sea, esta temática de trucos va a tener dos partes, este y la siguiente, ya será el último vídeo de la serie. Voy a hablar de cosas que yo creo que son importantes tener en cuenta y que pueden facilitarlo y que pueden facilitaros a vosotros que Patreon sea algo positivo, una experiencia buena y que no acabéis quemados y con ganas de dejarlo todo, ¿vale? Porque como ya he comentado en vídeos anteriores, Patreon requiere de muchísimo compromiso, constancia, atención, y aquí vengo un poco a comentar también o a hacer mención a lo que decía en mi vídeo sobre mi experiencia en Patreon. Si no lo habéis visto, echarle un besazo aquí, lo dejaré por aquí, si es que me deja YouTube, no sé si me dejará. En el que cuando las cosas van mal o no van tan bien como uno espera, da ganas de tirarlo todo por la borda, y al final la recompensa, la cantidad de trabajo que echas no es la misma o no es la esperada y en fin. Primero, como siempre os aviso, si me veis mirando abajo es porque tengo mi maravillosa chuleta. Vale, las cosillas que voy a comentar están todas como interrelacionadas entre ellas y todas son como la consecuencia de algo que ocurre mucho, que yo he visto que ocurre mucho en creativos, que es el burnt out, que se llama, básicamente es cuando estás quemado de crear. Y todos los trucos que yo voy a dar ahora son enfocados a evitar que te pase eso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una página de Patreon, muchas veces, la mayoría de las veces, Patreon no es la única plataforma que tú manejas. Como artistas, y esto si queréis hago un vídeo aparte porque es un tema muy largo y creo que la gente no termina de ser consciente de ello. Cuando tú eres artista no eres solo artista. Eres creador de contenido, eres manager, llevas la atención al cliente, llevas la producción del producto, llevas las redes sociales, llevas el envío de paquetes, llevas si vas a eventos o no vas a eventos, lo llevas todo tú solo, aparte del Patreon. Es decir, Patreon no es lo único que uno hace, sobre todo si uno pretende dedicarse al ámbito artístico de forma profesional, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes tantísimo en el plato y todo requiere atención, todo requiere compromiso, todo requiere disciplina y todo requiere que le eches muchas horas? Pues que te acabas quemando. Sobre todo si no tienes, como comentaba en vídeos anteriores, una preparación mental y una organización y una planificación que te permita a ti respirar. Como inciso, primer tip, primer truco, yo creo que lo he comentado ya en algún vídeo antes, es la transparencia. No importa, como ya lo sabemos, ¿no? Realmente sabemos que, porque lo he comentado hasta la saciedad, Patreon es una comunidad de gente que confía en ti y en tu proyecto. Como es una comunidad, tú puedes darte el lujo un poco de comentarles de forma privada, personal y directa en qué situación de tu vida estás. Esto unido al tema del compromiso. Tú te comprometes mensualmente a entregar cierto tipo de material, cierto tipo de contenido, pero la vida a veces pasa y en fin, ¿no? Entonces, el primer tip, el primer truco para sentir que no se te está echando el mundo encima es la transparencia. Si tú un mes no puedes entregar cosas, díselo a tus Patreons. Si tú un mes no llegas a tus entregas, no llegas a la programación que te has hecho para ese mes, díselo a tus Patreons, coméntaselo, infórmales. La transparencia es indispensable, es el principal vínculo creador de confianza que hay entre ellos y tú. Y además, como hablamos, Patreon es una comunidad. En el 99,9% de las veces lo van a entender, no les va a importar que tú no entregues nada ese mes. Habrá alguno que se quite y vuelva al mes siguiente, habrá gente que siga ese mes aunque no tengas nada que ofrecer. Ese es el concepto de comunidad y ese es el foco al que tú tienes que dirigirte. Entonces, el primer truco para
superar, digamos, los momentos chungos, los momentos malos, es la transparencia con la gente que te sigue en Patreon. Pues vamos a hablar de una cosa que a mí me ha funcionado un montón, porque como ya comenté en el vídeo de mi experiencia en Patreon, yo cuando empecé no sabía muy bien qué ofrecer. ¿Qué es lo que a mí me ha ayudado muchísimo? Es planificarme una temática al año. No hablo de al mes, no, porque a mí trabajar al mes me suponía un agobio y una presión horrorosa. O sea, si no te puedes imaginar, empezaba el mes con lo que quería hacer y cuando terminaba tenía que pensar en lo que iba a hacer al mes siguiente, y eso era un estrés horrible. Sin embargo, lo que cambió muchísimo la forma en la que yo empecé a afrontar eso es crear una temática anual. Es decir, por ejemplo, el año pasado fueron en mi Patreon las películas de Ghibli. Este año están siendo los postrecitos. Postrecitos, por ejemplo, esto es un prototipo, el que yo mandé a la gente que se suscribió. No es este, ¿vale? Ese es el prototipo. Postrecitos a crochet. Es la temática de este año. Entonces, si tú, por cualquier motivo, porque cambias mucho de opinión, no quieres hacértelo mensualmente, te lo puedes hacer anualmente. Y si tú tienes una temática hecha que a ti te motiva, te parece guay, la puedes desarrollar y puedes crear contenido alrededor de eso, te va a quitar muchísima presión mental de pensar cada mes qué es lo que tienes que hacer. Sumado a esto, ligado al tema de la temática, va el tema de que mucha gente se centra en hacer lo que más vende. Es decir, esto pasa mucho con el tema de los animes, los videojuegos que salen. Que por ejemplo, recuerdo cuando salió el videojuego de Pokémon en España, todo el mundo se puso a hacer Small Lips, todo el mundo se puso a hacer lechons. ¿Qué pasa ahora a día de hoy? Que hay gente que tiene material de aquel momento que no ha vendido y no va a vender más ya, porque eso ya pasó de moda, eso ya se fue. ¿Y qué pasa cuando tú te centras en lo que más vende y en lo que es popular? Que te acabas quemando. Porque lo que más vende, lo que es popular y lo que la gente quiere en ese momento concreto, a ti a lo mejor no te gusta. O tú a lo mejor no terminas de sentirte cómodo con eso. Una forma de evitar quemarse a la hora de crear material, crear contenido para una plataforma completamente exclusiva es olvidarte un poco de lo que más vende y centrarte en lo que quieres crear tú como artista. Porque como volvemos a hablar del tema, Patreon es comunidad. Patreon es una comunidad, un grupo de personas, sea 1, sea 2, 3, 4, 5, 50, 1000 de personas que van a querer apoyar tu proyecto, lo que tú quieres hacer, por cómo eres tú como artista, por cómo eres tú como persona. Quieren estar ahí por ti. Entonces, es absurdo, yo digo hasta cierto punto absurdo, he visto muchos creadores que se han ido de Patreon por este motivo, ¿vale? Es absurdo que tú te enfoques en crear lo que quiere la gente en vez de crear lo que tú quieres crear. Porque la idea original de Patreon era crear un sistema de mecenazgo en el que tú como artista creas lo que te apetece y la gente te apoya. Ya está. El mecenazgo funciona así. Yo como persona que tengo dinero, me gusta el arte, me gusta disfrutar del arte, me gusta el acceso exclusivo a arte, entonces yo cojo y de hecho 10, 15, 1 euro, lo que sea, al mes para tener acceso a esto y para que tú puedas hacer lo que tú quieres hacer. Eso es el mecenazgo, ¿no? Eso es ser mecenas, eso es el apoyo y eso es la comunidad. Por ese motivo es muy importante en que te centres primero en las cosas que tú quieres hacer, que tú quieres crear, antes que en lo que más se vende. Porque para tener la presión de lo que más se vende ya está en las redes sociales. Tú en las redes sociales, tú y muchísimos, y yo también, estamos pendientes de lo que es viral en cada momento para subirnos al carro de la viralidad y hacer algo nosotros también y que se nos sea viral o lo que sea. Entonces, para esa presión ya tienes redes sociales. Patreon no es para eso. Patreon es para que tú puedas crear a tu propio ritmo, en tu propio espacio y lo que tú quieres y lo que te apasiona a ti como creativo. Eso es Patreon. Hay que como desligarse un poco de la idea de popularidad. No hay popularidad que valga. No existe. Patreon es lo que tú quieres que sea Patreon y con lo que tú quieres que la gente vea de ti como persona creativa, ¿no? Y ya para acabar el vídeo de hoy voy a volver a hablar un poco más sobre la planificación anual, los posts y las temáticas, porque me parece que es una cosa muy importante. Yo he visto mucha gente que se ha quemado un montón por el tema de tener que planificar mes a mes qué iban a hacer y cada mes era diferente. En mi caso, lo que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo fue hacerme una temática anual y luego hacerme yo para mí personalmente una temática mensual. De esa manera yo no tengo que pensar mes a mes qué es lo que voy a hacer ese mes porque ya lo tengo apuntado. Os lo voy a enseñar. Esto lo hice en diciembre. Y lo hice en diciembre, por ejemplo, veis aquí, ¿vale? Esta es la lista. Hice una lista
creo que eran 36 ideas. Y dentro de las 36 ideas seleccioné 12 que me parecían las más viables. Y dentro de las 12 les puse un numerito para saber yo qué mes iba a hacer qué cosa. Esto es para mí. Esto es para mí, para mi paz mental, para mi propia organización, eso es para mí. Y en Patreon yo he publicado la temática general anual, ¿vale? Todo el año va a girar en torno a esto. He publicado la lista, los 12 mini temas para cada mes, pero no he publicado qué mes toca cada cosa. Eso es sorpresa. De esa manera, por ejemplo, cualquier persona que entre a mi Patreon ve que el post público, el único post público que tengo es la temática anual y qué hay, ¿no? ¿Qué 12 cositas voy a hacer este año? Pero no saben qué toca cada mes, porque eso ya es una cosa que sí que publico cada mes lo que voy a hacer y lo elijo de esa lista. Esa es la forma que a mí me ha servido para quitarme presión, para quitarme estrés, para quitarme ese sentimiento de sobresaturación, la presión de pensar cada mes. Y esto yo lo hago, por ejemplo, ya está, como lo habéis visto, está pasado a limpio. Yo tengo otra libreta que está aquí, en la que literalmente lo pongo todo en sucio. O sea, todo en sucio. Y yo esta libreta pues la suelo tener a mano, por ejemplo, cuando veo pelis, cuando estoy... sobre todo cuando veo pelis en mi casa en España, yo tengo esa rutina de los fines de semana veo pelis con mi familia. Entonces, a veces uno no sabe cuándo le llega la inspiración, no sabe cuándo tiene las ideas, no sabe cuándo se le puede ocurrir algo. Y llega. Y cuando me llega la idea la apunto ahí o en el móvil y luego la paso aquí, la desarrollo aquí. Y luego ya cuando tengo claro que eso es lo que efectivamente me parece bien, lo paso a limpio en la agenda limpia. Y ya está, yo creo que hasta aquí los primeros truquitos de cómo superar los problemas en Patreon, cuando tienes una página de Patreon, y cómo organizar temáticas y tal. Y que si queréis un poco más extenso, como siempre lo digo, dejadme preguntitas, dejadme comentarios y yo os los leo. Y si hay material para hacer vídeo, os hago vídeo. Así que nada, hasta el siguiente vídeo, que ya será el último, hablar de Patreon. Bye.